amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados, semana agitada previo a el anuncio definitivo de imposición de aranceles recíprocos por parte de la administración Trump a sus socios comerciales y el cual obviamente ha tenido un impacto importante en el mercado. Con esto partamos revisando el desempeño de las principales macroclases de activos a nivel global, donde vemos una semana negativa para las acciones globales, una caída de 1,36%. La renta fija se mantiene relativamente plana, esto es principalmente por una caída en las tasas de los bonos soberanos, el cual alcanza a compensar el aumento en los spreads crediticios. Los commodities muestran una semana positiva, 0,54% de rentabilidad. El dólar agregado en relación a monedas del mundo desarrollado está plano, mientras que las monedas emergentes se deprecian en los últimos 5 días en relación al dólar. Si vamos a los activos locales, el IPSA consolida una semana más de buena rentabilidad. Ya lleva en lo que va del año un colchón de retorno que le saca una buena diferencia tanto en pesos como en dólares al resto del mundo. La renta fija chilena, sin grandes novedades, vemos una caída en los índices agregados de 0,13% y el peso chileno, que se había mostrado bastante defensivo, había mostrado una caída significativa, finalmente muestra una depreciación. Esto en niveles significa un salto en el tipo de cambio, desde los niveles cercanos a 9,20 por abajo hasta 9,50 y algo por arriba. En lo que va del año, los commodities siguen siendo la clase de activo que muestra la mejor rentabilidad en estos ya 3 meses. Si vemos el detalle del retorno de acciones a nivel internacional, mercados globales, ya dijimos, negativo. Esto se explica por una caída en las bolsas de Estados Unidos, también en Europa, en el caso de Japón también 1,7%, y solamente el Reino Unido muestra un carácter más defensivo durante la semana. Por el lado de mercados emergentes, Europa Central es el que defiende en la semana 1,16%, mientras que los índices de Asia y también de Latinoamérica medidos en dólares, todos estos índices de acá, muestran una caída de 1,13 y 1,6% respectivamente. En el caso de las tasas de interés, vemos el índice global defendiendo, pero prácticamente todas las clases de activo o las subclases de estrategias de spread, esto es high yield, también investment grade, high yield y emergentes, mostrando una caída, aunque nada muy dramático, en promedio 0,3%. Y si vemos las monedas, destaca acá en la parte de emergentes, al final en gris, una depreciación ahí importante del peso chileno, que había sido bastante defensivo, mostrando una apreciación destacada durante el año. Esto se acopla a lo que pasa al resto de emergentes, también en Latinoamérica, pero con una fuerza mucho más marcada que sus pares. En términos de commodities, el petróleo mostrando ahí un rebote, ya se está alejando del nivel de 60, acercándose a los 70. También el oro y la plata mostrando un carácter defensivo, búsqueda de refugio. El oro vuelve a transar sobre el nivel de $3.000 la onza, mientras que por el lado de metales, el cobre, que acumulaba hasta el día jueves un rally impresionante en la bolsa de metales de Estados Unidos, muestra finalmente una caída en la semana, y en la parte de commodities de agricultura también vemos una caída significativa en el maíz y en el trigo. Respecto a las noticias de la semana, la primera es la publicación en su tercera versión del dato de crecimiento económico para el cuarto trimestre. Respecto a las noticias de la semana, vemos que se publica el dato de crecimiento económico. Quise partir con este, después vamos con la inflación. Para el cuarto trimestre en Estados Unidos del año 2024, se revisa al alza el número 2,4% en términos anualizados. Esto está aún por encima del crecimiento potencial. Vemos que en la parte inferior del lado izquierdo del cuadro están las diferentes contribuciones que podemos diferenciar en la parte de consumo personal, inventarios, inversiones,
también por la parte de comercio exterior, donde prácticamente todos, exceptuando el último, están agregando crecimiento a la actividad en Estados Unidos. Y en la parte derecha del gráfico podemos apreciar lo que es este indicador que hemos mostrado en varias ocasiones, el estimador de crecimiento para el primer trimestre del 2025 en tiempo real, dado que es una estimación, no es el dato oficial, que elabora la Fed de Atlanta y sigue mostrando una caída, a diferencia de lo que es las estimaciones de los economistas que mandan sus proyecciones a los diferentes agregadores de datos financieros. ¿Qué explica el potencial de caída para el primer trimestre? Principalmente la parte de consumo personal, pero más relevante es el déficit comercial. Hemos visto un adelantamiento en las compras, en las importaciones que están haciendo tanto empresas como consumidores, y eso termina restando crecimiento a la actividad económica. Volviendo a la primera noticia, tenemos que el dato de inflación en Estados Unidos muestra una persistencia. Esto a pesar de que por el lado del dato que mira la Fed como indicador de si la política monetaria tiene que seguir bajando la tasa de interés o mantenerla en el nivel actual, esto es el Personal Consumption Expenditure, se mantiene en 0,1% en el mes de febrero, bajo lo que esperaba el mercado, pero cuando hacemos el desglose, la parte headline y la parte core del índice de precios efectivamente están sobre las estimaciones, y se explica principalmente por la subpartida de servicios. Así, cuando uno mira esta medición denominada Supercore, que es la que supuestamente la Reserva Federal toma atención, está mostrando una reaceleración, y esto es previo a la imposición potencial de aranceles, así que de ahí se entiende que el mensaje de la Reserva Federal es un tono de calma, de esperar cómo se desarrolla este shock eventual de precios antes de cambiar su rumbo de política monetaria. Así que, en resumen, vemos que el fenómeno inflacionario, si bien está muy por debajo de lo que fue el año 2021 y 2022, sigue estando por encima de lo que es el nivel neutral que espera la Reserva Federal para seguir recortando tasas de interés. Tercera noticia de la semana, vemos el caos que genera la presidencia de Donald Trump en relación a las materias de comercio exterior, y en particular la semana anterior le tocó al sector automotriz, donde se anuncia la imposición de aranceles amplios a la importación de vehículos desde el exterior y también a las partes y piezas. Acá este gráfico de arriba nos muestra cuál es el nivel de aranceles actuales en relación al total de dólares equivalentes de importación. Hoy por hoy Estados Unidos se encuentra más o menos en un 3-5%. Esto es previo a la imposición de, vamos por la barra o la línea verde, el 10% adicional a las importaciones de China, el 10% adicional también que se impuso hasta marzo. Luego tenemos los aranceles sectoriales para el acero y aluminio. Agregamos ya, esto se va a incorporar eventualmente desde abril, este arancel adicional al sector automotriz, y nos queda ya para el resto del mes lo que dice en proceso, lo cual podría llevar a que el nivel de aranceles efectivos en relación al valor total en dólares de importación alcance aproximadamente un 15%, si es que todo lo que se ha anunciado o amenazado finalmente se pone en marcha. Con esto, la política arancelaria de Estados Unidos, en el caso que todo lo que se anuncia se implementa, llevaría a que se encuentre en niveles cercanos a lo que era aproximadamente en los años 30, años 40, o sea, un retroceso prácticamente de 90 años. Abajo, a la derecha, podemos ver los principales países que tienen exposición de exportaciones a Estados Unidos. Acá, el eje izquierdo, cuánto pesan las exportaciones a Estados Unidos del total de ventas que hacen al resto del mundo. Aparece a la izquierda los más expuestos: Canadá, Corea, Malasia, Japón y también la Unión Europea. Mientras que a la derecha, en el punto que aparece para cada país, el total de exportaciones en relación al tamaño del PIB. Así que
Claramente los que están más a la izquierda se pueden ver más afectados, sobre todo si esa barra de color café, que es el sector automotriz, tiene una preponderancia mayor dentro de su canasta de exportaciones. Cuarta noticia de la semana, tenemos acá, esto va en línea con la agenda internacional también de la presidencia Trump, no solamente aranceles, sino que también la toma de posesión o control de activos o territorios estratégicos. En esta oportunidad vemos cómo hay diferencias de opinión entre el organismo regulador y el partido gobernante en China respecto a su postura por la reciente venta que está haciendo una de sus empresas principales que opera puertos en el mundo. Nos estamos refiriendo a los que se operan en el canal de Panamá. Abajo a la izquierda vemos la importancia que tiene en el comercio internacional a través de, obviamente, vía marítima, cuánto representa en términos de toneladas ajustado por, obviamente acá, el tamaño de cada economía. Y Estados Unidos obviamente tiene aquí el peso mayor, seguido por China. De ahí se entiende por qué Estados Unidos tiene el interés de tomar control de los puertos que tienen ahí directa operación en el canal de Panamá, o de forma indirecta que se realice una rebaja importante de las tarifas para cruzar ese punto geográfico en Centroamérica. Por último, la quinta noticia de la semana, vemos en el caso de Chile los datos sectoriales que anteceden la publicación de lo que será la actividad económica del mes de febrero. Vemos que hay una caída importante en el índice de producción industrial. Este disminuye 3,6% en 12 meses. También la producción minera tuvo un descenso de 6,6% en la comparación con el mismo mes del año anterior. Y bueno, acá el análisis de nuestro equipo macro destaca que hay dos factores que le juegan en contra al dato. Primero, una base de comparación que en el año 2024 incluía un año bisiesto, así que obviamente eso tira hacia arriba el dato del 2024. Y adicionalmente vemos ya el impacto que tuvo este apagón, el blackout, que afectó a un 80% del país el día 25 de febrero. Así que el primero es un factor temporal, el segundo es de comparación, pero finalmente el dato es una caída significativa en ambas mediciones, me refiero a producción industrial y también producción minera. Destacado del mercado accionario, en el caso de Estados Unidos la semana previa, con una caída de 1,5%, tenemos dentro de las más afectadas acciones que están relacionadas con semiconductores, también algunas que tuvieron resultados donde se destaca el warning o el outlook negativo en relación a las preferencias de los consumidores para el año 2025, me refiero a la acción de Lululemon. Y por el lado positivo, algunas empresas que se pueden catalogar como más defensivas, como Dollar Tree, y algunas que se benefician temporalmente y a nuestro juicio de forma también acotada. Son los principales dealerships, empresas que venden autos usados, por ejemplo CarMax siendo una de las más relevantes, donde se han registrado aumento de ventas previo a la imposición de aranceles. Aquí hay comillas, un arbitraje, autos nuevos que se quieran vender desde abril, si es que hay un traspaso completo de los aranceles al precio final, obviamente va a haber una diferencia de precio relevante versus los autos que se vendieron o ya son usados. En el caso de las acciones locales, tenemos algunas compañías más de segunda pantalla relacionadas con el sector de construcción, pero también empresas como Andina mostrando una rentabilidad positiva ahí de 10%, mientras que sin ajuste por dividendo, porque si no esto queda prácticamente empatado, tenemos ahí la caída en el precio del Banco de Chile, en el caso de Sokimich también hay una caída de 5% y CMPC 4,6%. ¿Qué es lo que queda para esta semana? Adicional a el día de la liberación, como le denomina la administración Trump, cuando ya se anuncien estos aranceles recíprocos, tendremos en cuanto a la agenda económica el dato de inflación en la eurozona. Por ahora, algunos banqueros del Banco Central Europeo han dicho que vale la pena tomar algo de pausa antes de retomar nuevos recortes de la tasa de política monetaria. El IMASEC en Chile se anticipa un 0,3%. Vamos a ver si es que
Desde aquí a mañana se produce un recorte considerando lo negativo que estuvieron los datos sectoriales, mientras que en Estados Unidos siguen publicándose datos de encuestas de manufactura, en este caso PMI y también el ISM. Ya para terminar la semana tendremos el dato, en este caso, de encuesta de servicios para Estados Unidos y para Europa, y al cierre de la semana los datos de empleo, la también publicación de la tasa de desempleo y la creación de empleo privado en el caso de Estados Unidos. Eso es por esta semana. Como siempre, agradecemos que sigan nuestra actividad en redes sociales, revisen nuestros reportes y también se conecten a nuestros webinars. Muchas gracias.